¿Cómo están, amados hermanos? Los saludo con la paz de nuestro amado Señor y los invito al libro de Romanos, el capítulo 11. Romanos, el capítulo 11, desde el versículo 22. La lectura de la palabra del Señor dice: Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel sea salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Querido Dios, necesitamos de ti. Rogamos que tu palabra bendita distribuya la bendición que tienes para darnos en este momento. Padre, gracias por que también tu Santo Espíritu está ayudándonos para que esto se haga realidad. Lo creemos, Padre. En fe lo aceptamos, con gratitud y reverencia, por tu nombre santo, por tu nombre precioso. Amén. Amén. La figura de un olivo natural, y el contexto menciona olivo silvestre. Menciona que hay injertos que se pueden dar así: ramas del olivo silvestre injertados en el olivo natural, o bueno. Y puede ser también que ramas cortadas del olivo natural vuelvan a ser injertadas. Por supuesto que es un simbolismo. Y a modo de introducción, recordamos también que Pablo escribe a la iglesia de Roma diciendo: no quiero que ignoren este misterio. El tema de que Israel ha sido endurecido en parte por un tiempo hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles. Y luego dice: todo aquellos que buscan a Dios, el labrador, el dueño de esa labranza, que la Biblia dice que somos labranza de Dios, opte por reinjertar ramas de ese bendito árbol. El simbolismo de los árboles en las Escrituras es tal que se compara a los árboles con los hombres, y de hecho árboles buenos y árboles malos. Jesús dice: es imposible que un árbol bueno dé frutos malos. Y también dice que lo opuesto también es un imposible. No puede nunca ni el árbol bueno dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Pero lo interesante, no hay palabras
acerca de lo que estamos comparando, la vida humana similar a la vida de los árboles. Salmo 1, ¿recuerda? Cuando dice, bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, sino que también toma la palabra de Dios como su nutriente principal. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, cuyas aguas están dándole continuamente lo que necesita para que esté bien nutrido, para que esté vigoroso. Dice, su hoja no cae y tiene fruto en su tiempo, y agrega, no verá cuando viene el mal. Y también dice lo opuesto. El árbol que no está junto a corrientes de agua y por lo tanto no tiene los nutrientes necesarios, dice, no puede tener vigor. Pero compara la vida mala no solamente con un árbol, sino como una retama, o como dice la parábola de los árboles, que vamos a referirnos también ahí en Jueces, capítulo 9, que está hablando de una zarza, que es también sinónimo de espinas, pequeños árboles, como la retama del desierto. Cuando Dios sanó a uno de los ciegos, cuyo relato está en el Evangelio, que el ciego dice, veo hombres como árboles. Jesús completó la sanidad y dice, ahora veo bien, distingo que es un árbol, que es el hombre. Por supuesto, estamos hablando de simbolismo, como acá Pablo menciona el olivo, y es muy ocurrente la elección que Pablo escoge para hablar de Israel y para hablar de los pueblos gentiles, o sea, de gente alrededor de Israel. El olivo. El olivo en la Biblia está marcando desde la parábola de esos árboles que recién mencioné de Jueces capítulo 9, como uno de los árboles al cual le propusieron ser rey y dijo, pero yo voy a dejar de agradar a Dios y a los hombres con el fruto exquisito de mis frutos. Y en esa propuesta también se le convida a la vid, y la vid tiene también una respuesta, que con su fruto los hombres se alegran con lo producido de las uvas, el vino. Le proponen lo mismo a la higuera dice, bueno, me parece que dejo pasar esta oportunidad porque todo el mundo gusta que yo tenga higos y de hecho el dulzor de mi fruta alegra la vida de los hombres. La parábola termina diciendo que la zarza dijo, bueno, sí, yo, si quieren que yo sea rey, bueno, entonces tienen que vivir bajo mi sombra, y el que no quiere vivir bajo mi sombra, haré que fuego los consuma. Consumo el vigor, no solo de los cedros del Líbano, sino el vigor de quien no quiera vivir bajo mi sombra. Tantas propuestas e ideas y lecciones que podemos tomar de ese simbolismo, pero solamente significamos el hecho del olivo, porque según Zacarías hay dos olivos o ramas de olivos guardados en la presencia de Dios con una comisión, con una misión que se conocerá y el mundo entero lo va a conocer al final de los tiempos. Entonces, el olivo, de acuerdo a la historia bíblica, hace posible que haya aceite para ungir y que esa unción
sea representativa acerca de la unción verdadera del Espíritu Santo que viene del cielo. Por eso dice alegro a Dios y alegro a los hombres. Recordamos que del nobiliario del tabernáculo se necesitaba el aceite, no solamente con un tratamiento especial para ungir, sino también con otro tratamiento para usarlo de combustible para las lámparas. Todo está allí en el Pentateuco. Tiene una esencia, una naturaleza, una razón de ser, y está muy a gusto. Ahora, David en uno de los salmos dice, en cierta etapa de su vida, yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, esperando el tiempo de madurez y por lo tanto el tiempo de frutos. Entonces, no es a la casualidad o al azar, mejor expresado, que Pablo toma la figura del olivo y contrario a lo que enseña Isaías en el capítulo 5, que dice que Dios juntó vides escogidas, realizó allí una viña con todos los lujos de detalle, la cercó, la limpió, la cuidó y dice, esperaba que diera uvas. ¿Y cuál fue el resultado? Dieron uvas silvestres. Y dice, ¿y qué más puedo hacer yo? Juzguen ustedes. No me sirven. Las vides escogidas no me sirven. Juzguen, ¿qué voy a hacer con mi viña? Y al final de esa canción tan hermosa, ¿no? Isaías 5 dice que va a desechar esas vides escogidas. Va a romper el viñedo en general. Y qué triste sería si no habría en el contexto bíblico otro trabajo del bendito y único dueño de la viña. Pero respiramos alegres. El Evangelio según San Juan, capítulo 15, dice Jesús en primera persona, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Y ahora es, ustedes, los que creen en mí, son los pámpanos que llevan fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Es un simbolismo. Por eso digo que Pablo escapa de la idea generalizada que Israel es una vid. Pablo toma la figura del olivo y marca así diferencias entre el olivo natural, que sería el olivo bueno, y el olivo silvestre, que sería el olivo malo. Pero dice que el labrador tomó parte de esas ramas del olivo silvestre y lo injertó en el olivo bueno. Y dice claramente a la rama injertada que no haya orgullo. Ahora estás en un lugar diferente. Tienes esencia y naturaleza distinta que te hace producir frutos. No te pongas como un altivo. No fuiste vos el que se autoinjertó. El que te injertó, haciendo uso de muchísima misericordia, que Pablo dice, la bondad de Dios. Pero escucha, Dios, así como tiene bondad para proveer salvación, dar milagros y toda clase de bendición, también es muy severo. Y así como en el cantar del capítulo 5 de Isaías dice, enojado el dueño de ese viñedo, les voy a decir lo que haré. Destruiré la viña, no me sirve. No me sirve. ¿Cómo que? Esperando yo que me diese uvas genuinas, me dio uvas amargas, silvestres, incomibles.
Por eso habla Pablo de la severidad de Dios y está diciendo, hay un misterio que por supuesto como misterio relatado en la Biblia, como misterio contenido de la Biblia, tiene su fiel interpretación, está revelado en el contexto escritural, la revelación. Y en este caso no hay que hojear y hojear libros con la temática para ver qué dice el contexto en cuanto a la aclaración de ese misterio. Puedo dilucidar el misterio en el mismo texto, porque habla ahora no con el simbolismo, está hablando con la realidad. ¿Qué vamos a decir? Israel, ¿de quién vienen las promesas? ¿De quién viene lo que nosotros conocemos como la ley? ¿De dónde salen los profetas de Dios? ¿Qué vamos a decir que Dios los desechó? Porque ellos no dieron los frutos esperados por Dios. Bueno, la severidad de Dios hace posible, aún sin entenderlo mucho, que ellos se endurezcan. La severidad de Dios, de acuerdo al mismo contexto de Romanos, comenzando desde el capítulo 9 al 11 donde estamos, que habla de todo un proceso divino para la restauración de Israel. Pero mientras tanto, también la profecía bíblica dice que Dios, con su mover de gloria en todo el mundo, en forma especial por el oriente, que Dios, con su nombre poderoso en todo el mundo y en forma especial a Occidente, dice, fui hallado por los que no me buscaban. Porque me cansé de tender mis brazos abiertos, invitando a mi pueblo, y no me obedecieron. Los voy a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo, pero yo lo voy a hacer mi pueblo. Y entonces, en la idea de Dios, no solo hay un Israel natural, también hay un Israel espiritual. Y la base bíblica está en Génesis, cuando Dios le prometió al padre de la raza judía, que sería padre de muchedumbre de gente. Sería padre también de todos los que como él, por la fe, creen en las benditas palabras de Dios. O sea que Dios está tratando continuamente con tres pueblos, desde la antigüedad. Los pueblos que están en el mundo, sin importar cultura, religión o lengua. Pero sobre todo, cuando se lo promete a su amigo Abraham, de ahí en adelante, Dios trata también con la descendencia de su amigo Abraham, o sea, el Israel natural. Y de acuerdo a lo que termino de explicar brevemente, también trata con la patria redimida o los hijos redimidos por la fe, gente de todo el mundo que oyendo el mensaje del Evangelio lo acepta. Lo acepta porque le cree a Dios. Y Dios dice, estoy formando un nuevo Israel espiritual. Pero no ha soslayado ni ha dejado de tener en cuenta al olivo natural, al Israel natural, la descendencia de su amigo Abraham. Oh, profundidad de las riquezas del conocimiento de Dios revelado por las Sagradas Escrituras. Entonces, por misericordia, entendemos, irrevocables son los dones de Dios y el llamado. Así que, alegría, gozo, gloria, honra, todo para Dios.
Ahora, qué interesante. Estamos en capacidad de tener frutos que agradan a Dios y agradan a los hombres, como la esencia o naturaleza del olivo. El olivo produce sus frutos, que sirven para todo, para el ser humano y le ayuda con su salud. Los nutrientes del aceite de oliva realmente le ayudan a tener una excelente dieta, estar bien alimentado y cuidarse en ese aspecto. Pero también se usa para unción, generar aceite de unción. Bendito sea el nombre de Dios. El olivo es uno de los árboles, como lo expresa la ciencia botánica, añoso, un árbol perenne, un árbol longevo. Y la peculiaridad de este árbol, cuando más longevo es, mejor fruto da. Es lo que Dios espera de sus amados. El tiempo pasa y le agregamos a ese tiempo vivido o de vida, o los que quedan por vivir, la gloria expresada en cada bendición que recibimos. Estamos en el programa de Dios para que la vigencia de su bendito y eterno plan de redención siga llevándose a cabo mientras nos toca vivir. ¿Sabe Dios el cumplimiento real de sus tiempos proféticos? Pero de una cosa estamos seguros. Dios se ha propuesto redimir, alcanzar su gloria y llevarnos a esa gloria cuando creemos y permanecemos fieles en esas directivas preciosas que el Espíritu Santo de Dios comienza a brindarnos para mantener el estatus que Dios nos ha dado, para desempeñar el rol que nos compete a cada uno, porque en este bendito camino los frutos dan testimonio de la fidelidad que el Espíritu de Dios nos enseña a tener también como fruto de su presencia en cada uno de nosotros. Mira, todo viene de Dios. Y cuando digo todo, vamos a empezar a desentrañar ese todo, comenzando por las oportunidades. La Biblia nos enseña, Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios nos enseña a ser productivos para Él y evaluar las oportunidades que se presentan en nuestra vida para ocupar nuevas funciones y evaluarlas si viene de parte de Dios o qué cosa es esa oportunidad. Es evidente que cada quien, con los criterios que se ha formado a lo largo de su existencia, comprenderá cuando el Espíritu Santo le está indicando que es una puerta abierta por Dios para bendecirnos muchísimo más de lo que nosotros siquiera imaginamos. Como también entenderemos si conviene o no cruzar esa puerta. Dios está continuamente creando oportunidades para que en su bendito camino el ejemplo de vida de Jesús sea lo que nos motive a andar igual que Él, llevando bendición a todo el mundo. Interesante es cuando Lucas, aquel que investigó en su tiempo, indagó diligentemente para escribir el Evangelio.
Él dice, diligentemente investigué para ver si estas cosas eran así. ¿Cuál era la meta? Que sea conocido el obrar de Cristo en forma especial a su amigo Teófilo. Le escribió no solamente la versión del Evangelio según él, sino que también investigó sobre lo producido después del ascenso de Jesús y en el descenso del Espíritu Santo. Por eso está el Tratado de Hechos de los Apóstoles, que bien podríamos decir Hechos del Espíritu Santo con los apóstoles o a través de los apóstoles. Es información bien documentada, bien clasificada, comprobada ahí en su tiempo, no mucho tiempo después que sucedieron. Todavía está fresco el recuerdo de lo que sucedió en esos acontecimientos. El cerebro intelectual o preparado de Lucas, porque dice la Biblia que era médico, le ayudó a investigar y descubrir lo necesario para añadirlo en sus escritos. Sucede también ahora. Hay cerebros entrenados porque han cursado, han aprobado, se han recibido, tienen sus títulos, hasta varios de ellos con titulación universitaria. Y hay quienes no han tenido la posibilidad de estudiar tanto, pero son muy despiertos y pueden comprender. Lo cierto es, siempre buscamos la gloria a Dios al compartir de su palabra que se ajuste lo más adecuadamente posible a lo que expresa ese texto. Está el Espíritu de Dios para guiarnos a toda verdad. El Espíritu Santo va a usar lo que nosotros ponemos a su servicio. Si ponemos un cerebro instruido y una voluntad dispuesta a honrar a Dios con ese cerebro, bendito sea su nombre. O al menos pongamos el corazón y la voluntad dispuesta. Señor, aquí estoy para lo que busques. Y con toda seguridad ambos, el Espíritu Santo, nos ayudará completamente para que nunca lo que hablamos diga lo contrario a lo que enseña la santa, bendita, gloriosa palabra de Dios. Eres rama de olivo malo, pero injertada en el olivo natural. Eres integrante del Israel espiritual y por lo tanto nos debemos a honrar el pacto de Dios, las promesas de Dios. Nos debemos en gratitud a los profetas que esta nación trajo en forma tan especial al profeta de los profetas llamado Jesús. Nos interesa y nos debe interesar todo lo que Jesús trajo y que la Biblia señala que es el Evangelio de Dios. ¿Qué cosa es el reino? ¿Qué cosa es la congregación? ¿Y qué cosa es la iglesia de Dios? Y lo podemos hacer porque está el Espíritu de Dios para guiarnos a toda verdad. Por supuesto, Jesús es la verdad, como el camino, como la vida, como la vida. Qué gloria es saber corresponder en esto a Dios. Somos parte de la labranza de Dios, el plantío de Dios. Y hay frutos y hay renuevos constantemente mientras nos dure la vida. Hay renuevos. Los frutos que tenemos milagrosamente son renuevos
de un olivo natural, del cual nosotros estamos injertados, nutridos, con las mismas promesas, con la misma ley, con la misma gracia, con la misma voluntad de Dios dispuesta para bendecir. Podemos decir como David, Salmo 103 y Salmo 104. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Qué interesante es madurar en la fe. Qué interesante es no solamente tener conocimiento del Espíritu de Dios, sino comprobarlo e invitarlo también como hemos invitado a Jesús que nos trajo la salvación. Invitar al Espíritu Santo que Él envió y que lo representa a nuestra vida. Y entender que el Espíritu Santo trabaja en nosotros, no solamente alrededor nuestro, no solamente encima nuestro, también adentro nuestro. Porque la naturaleza del olivo natural es naturaleza de Dios. Y esa naturaleza hace que cada injerto en el olivo natural se transforme en un templo del Espíritu Santo. Y la peculiaridad de ese templo bendito, templo viviente, es ocuparlo todo en nuestra existencia. Y por eso Pablo también llega a decir, nosotros tenemos la mente de Dios. Y no es difícil entender, aquí no hay misterio, porque Dios se ha comprometido a escribir su pacto, su palabra, su ley en la mente y en el corazón. Y lo hace Dios cuando nos ve en la voluntad dispuesta no solamente a estar en su presencia una vez por semana o una vez cada tanto, no, cuando ve la voluntad que me dice, mira que estás en la presencia de Dios siempre. Y caminas delante de la presencia de Dios. Y te sientas y descansas en la presencia de Dios. Y cuando duermes, Dios no se duerme. En el sentido estrictamente fisiológico. Dios no es hombre. Dios no es carne. Él es espíritu y por lo tanto no se cansa ni se fatiga y quiere brindarnos continuamente renuevos de su fuerza, de su espíritu, de su poder, de su gloria, porque sabe que lo necesitamos. Qué triste la vida que todavía no le conoce. Entonces tenemos trabajo, ser testigos, testigos de lo que Dios hace, comenzando por nuestra vida. Es importante retransmitir experiencias que han beneficiado a otros como estímulos de la fe, pero mejor es compartir los testimonios propios de lo que yo he recibido, de lo que comprobé que Dios ha hecho lo que yo no pude y me nutrió de sus fuerzas y en algunos casos me sanó, en otros me libertó, en otros me prosperó, marcándome con hechos que su amor, su bondad es mucho más de lo que yo puedo entender. Pero está ese juego. Miremos, hermanos, la bondad de Dios, pero miremos también la severidad de Dios, que todavía sigue funcionando, porque lamentablemente muchos le vuelven a dar la espalda a Dios y vuelven al mundo sin Dios. Habrá causales, habrá agravantes, pero también habrá atenuantes. ¿Pero por qué sucede eso? Pero no estamos para juzgar, simplemente como pastor marco la realidad que muchos abandonan su fe. Tal vez, en ciertos casos, para darse gusto que su carne les presiona a que se lo den.
Porque siendo honestos, hay cosas carnales que, deleites mundanos, podríamos decir, que no puedo practicar si quiero ser fiel a Dios en el Evangelio. Algunos ceden a la presión de sus amigos o compañeros, tanto de estudio como de trabajo. ¿Y la fortaleza de Dios? ¿Y la gracia de Dios? Bueno, vamos por partes y vamos entendiendo. Miremos a Jesús. Cuando era pequeño, tenía 12 años, estaba en el templo y en lugar de ser instruido, él instruía a los demás. Dice la Biblia que Jesús asombró a sus maestros en la sinagoga por cómo conocía las Sagradas Escrituras. Y lo interesante, el resumen de esa pequeña muestra del crecimiento de Jesús, necesario para nosotros, para nuestra fe. No estamos inventando el mal uso del poder divino como una fábula. No, lo que estrictamente la Biblia enseña de Jesús. Y de niño dice, crecía en gracia para con Dios y para con todos los hombres. Primer ejemplo e imitar de Jesús para cada nuevo convertido, para cada convertido y para cada cristiano. Primero tenemos que hallar gracia delante de la presencia de Dios. Y lo vamos a conseguir cuando Dios nos ve dispuesto a honrarle. Los ojos de Dios continuamente miran la sociedad donde vivimos. Y la Biblia dice, para ver si hay algún entendido que lo busque. Cuando su santa mirada es posada sobre alguien que le busca, entonces comenzamos a caerle en gracia. Aquí hay alguien, parece que se escapa del común general de la gente, allí en esa sociedad pervertida. Lo veo dispuesto a conocer cosas nuevas, pero lo veo dispuesto a conocerme, saber quién creó las cosas y quién es el creador. Comenzamos a caerle en gracia. Le voy a enseñar cómo tiene que hablar conmigo y aprendemos a orar. Le voy a enseñar, dice Dios, para que sea testigo de mi gloria, de mi espíritu, de mi poder. Y comenzamos a testificar y comenzamos a predicar. Le voy a enseñar a vivir prosperado y comenzamos a prosperar. Porque primero hemos hallado lo primero, que es caerle en gracia a Él. Pero como Jesús, crecemos en gracia para con Dios y para con los hombres. Pero yo tengo tantos enemigos, pastor. La verdad no sé cómo caerle en gracia, como dice la Biblia y usted está mencionando. Caer en gracia delante de todos los hombres, que implica enemigos también. Revisa. ¿Has hallado gracia delante de la presencia de Dios? Primero eso. Así como la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego dice, lo demás será añadido. Esta es la respuesta. Dios siempre trabaja. Dios no para nunca. Repito lo que mencioné hace muy poquito. Él no se cansa. Nosotros sí. Pero sí Él da esfuerzo al cansado y multiplica fuerzas al que no tiene ningunas. Porque caíste en gracia. Y te vas a asombrar como Dios te hace caer en gracia con los demás. David encontró este milagro, bendito sea Dios, y esta gratitud.
quien sujeta a mi pueblo bajo mi mando. Dios tiene algo especial para cada hijo suyo. Sí, pero primero quiero que me abra tal puerta. Primero quiero esto, aquello. Vos no vas a digitar lo que Dios quiere darte. Tienes que conocer primero lo que Dios quiere darte, lo que Dios quiere para vos, lo que te calza justo, lo que es la esencia natural en tu vida y para lo cual Dios sabe que estás preparado. Hay que descubrirlo. Y se descubre, como todos los misterios que hay en la Biblia, se descubre la revelación solo en la presencia de Dios. Dios está allí, hijo. Vení que tengo que decirte algo. Vení que quiero confirmar algo. Hijo, vení. No es te necesito, me necesitas. Dios sabe que lo necesitamos y sabe de nuestra tosudez o empeño de querer algo primero. No puedo comerciar con Dios. Dios es Dios de pacto, pero un pacto soberano. Y si te encierras en querer imponer lo tuyo, bueno, tal vez lo tengas. Y no sé si es lo que Dios precisamente pensó para darte. Bueno, son situaciones, algunas situaciones, pero tengo que comprobar si realmente estoy en gracia delante de Dios. Y Dios, como resultado y aprobación de buscar esa gracia delante de su presencia, también me hace caer en gracia y buena voluntad. Sabemos el mensaje de la buena voluntad vino con Jesús. Allí en el cántico de los ángeles cuando nació Jesús. En la tierra paz y buena voluntad de Dios para con los hombres. Buena voluntad, sí Señor. Paz, sí Señor. Confirmadas por su palabra. Entonces todo eso marca cierta vida bendecida. Esa cierta vida bendecida con hechos comprobables. El espíritu humano tiene paz. La mente humana tiene paz. Los sentimientos humanos tienen paz. La salud humana está llena de la paz del Señor. Tenemos paz, respiramos paz y damos paz, compartiéndola. Hemos hallado gracia delante de Dios y Dios nos hace caer en gracia con todos. Rama injertada, sí, pero querida rama injertada, sigue orando y sigue trabajando para que Israel encuentre el camino de la reconciliación con su Dios. Trabajamos al menos en oración. Señor, sigue brindando oportunidades a tu pueblo. Señor, sigue bendiciendo a tu pueblo. Señor, que muchos vengan al conocimiento de tu bendito evangelio, y de hecho sucede. Como sucede también el cumplimiento efectivo y real de los tiempos proféticos revelados en la Biblia. Y en lo tocante a Israel, cuando se complete la plenitud de los gentiles. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? Pues hay un número escrito en gloria en el libro de la verdad del registro celestial. La cantidad de los que son salvos mediante la fe de todo el mundo. Entonces, el desafío. ¿Serás tú el que dé
el mensaje, aquel último candidato a completar el número de los redimidos por la fe en Jesús? No lo sabes. Pero trabaja para Dios. Sé parte apta, dinámica y real del programa de Dios para salvación, con ese criterio de humildad, con ese criterio de correspondencia o responsabilidad a tanto que recibo de parte de Dios. No merezco nada de Dios, pero Dios me quiso bendecir. Dios me quiere sostener y Dios quiere seguir siendo glorificado con mi manera de ser. Ha puesto su naturaleza en nosotros, una estirpe audaz. Algo así ha creado parte con mi existencia de una raza vencedora que no conoce derrota. Gente constructiva, gente realizadora, gente que cree, recibe y comparte milagros, gente de Dios, gente que sabe honrarle dándole la gloria y la honra debida, porque todo es suyo. Lo primero que nos enseña en la oración del Padre Nuestro, que Él es nuestro Padre, que está en el cielo y que su nombre siempre es santificado. Precisamente donde está, gloria de sus ángeles, gloria de todos aquellos que fueron creados por Él y que no están en la órbita ni tampoco en la tierra, pero también gloria en la tierra, porque es orden de Dios que la tierra produce justicia y alabanza. Dios está con nosotros. Dios nos comparte lo suyo. Y no solamente somos candidatos a ser ciudadanos del cielo, ya somos ciudadanos y embajadores de su cielo, de la acción celestial, de la gloria, la honra y el poder que a través de su Santo Espíritu Dios da a aquel que le busca, lo encuentra y recibe mediante la fe estas bendiciones. La bendición de tener su palabra escrita, estudiarla, comprobar que leyendo la palabra de Dios, anhelamos, recibimos y tenemos más de Él. Dios tiene muchísimo más para cada hijo suyo. Bendiciones personalizadas, bendiciones que te hacen único y singular dentro de la familia de Dios. Lo que Dios te ha dado es único. No hay mala copia ni fotocopia de otro creyente o cristiano. Tú eres singular. Y lo que Dios espera que hagas, nadie más lo puede hacer mejor que vos. Dios te lleva de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de poder en poder. ¿Lo crees? Di amén. ¿Lo crees? Vívelo. ¿Lo crees? Compártelo también. Oramos. Papá querido, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por la realidad de tu programa
bendito, programa Redención, programa constante del cual aprendemos a conocerlo, a respetarlo y trabajar a la par tuya, en el cumplimiento real y efectivo de tus tiempos proféticos. Gracias por ayudarnos a conocerte cada día. Gracias por esta palabra que recibimos. Gracias, Señor, porque en tu perspectiva santa y divina somos realmente de bendición para los demás. Tú nos haces ser de bendición. Más allá de lo que nuestra pequeña mente se encierra, tú estás trabajando para que no nos achiquemos, sino que prosperemos. No nos encerremos, sino que ampliemos constantemente la visión para todo, en lo social, en lo espiritual. Padre, ¿qué hemos hecho, qué hacemos y qué haremos? Lo sabes todo tú. Nosotros ni nos acordamos lo que hicimos. Y a veces ni nos acordamos en el presente de buscar lo que tú has preparado para que realicemos. Y el futuro ya es tuyo. Y para nosotros será lo que hago hoy me prepara para mañana. Padre, misericordia para entender nuestras limitaciones y descubrir que a pesar de eso, tu amor, tu bondad es mayor. Pero no nos dejes olvidar de tu severidad, que estás dispuesto, así como hiciste el milagro de injertarnos como rama de olivo silvestre en un olivo natural y bueno. Señor, ayúdanos a honrarte como merece ser honrado en la capacidad que tú nos diste para corresponder a darte esa honra, esa gloria que te corresponde. Y cuando lo hacemos, descubrimos que también tú nos honras. Y aquella expresión del Salmo 8, que es el hombre para que tengas de él memoria, para que lo visites, para que lo corones de honra y de gloria. Comenzamos a descubrir que a pesar de no merecerlo, tú lo haces, porque tienes propósitos bien definidos, que nos calzan adecuadamente, sea hombre, sea mujer, porque tú no discriminas, sea blanco, sea negro, sea amarillo, sea del color que sea, tú no discriminas. Y nos enseñas a imitarte, a ser como lo eres tú. Sed pues misericordioso, así como yo soy misericordioso. Padre Santo, en la expectativa que tu Santo Espíritu marca, aquí estamos otra vez. Confirma tu buen nombre, haciendo que podamos conocerlo más y mejor de lo que hasta aquí hemos conocido. Que realmente podamos ver que cada día tú nos enseñas a ser mejores en todo. Padre, para ti es y será la gloria. Invocamos tu Santísima Trinidad con gratitud, mencionando en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias con todo nuestro corazón. Mencionamos también el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Qué gloria, mi hermano. Qué gloria, mi hermana. Dios está con nosotros. Nuestro refugio es
el Dios de Jacob. Bendiciones para todos, nos estamos viendo. Extiendo la invitación, los que quieren visitarnos en Banfield, nuestra congregación, Rawson 1322. Los esperamos, Banfield, oeste, cerca del Camino Negro para más datos. Nos vemos.